pues vamos a pasar a la siguiente ponencia que la va a ofrecer el doctor Juan Pío Martínez y se titula De la belleza a la ignominia, la obesidad como representación del poder, del pecado y de la enfermedad. El doctor Juan Pío Martínez es profesor investigador de tiempo completo aquí en el Centro Universitario y bueno, cursó la licenciatura en Historia por parte de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Guadalajara y la maestría en Historia por parte del Colegio de Michoacán y es doctor en Historia por parte de la UNAM. Docente desde 1996 en diversas materias relacionadas con la historia y bueno, se ha especializado en estudios sobre historia de la alimentación y de lo que se han derivado pues muchas de sus ponencias, como la que aquí bueno, va a ofrecer en este momento y también hasta el momento cuenta con un libro publicado por el campus, era campus todavía universitario de Los Lagos en 2003, que se titula Conquista, Hambre y Salvación, los indios de la provincia de Ábalos de 1523 a 1750. Y pues ahora ya lo vamos a escuchar. Muchas gracias, maestra Irma. Muy buenos días a todos ustedes. Bueno, voy a empezar con la lectura. Si bien la obesidad suele reconocerse como un problema de salud pública en el llamado mundo occidental, es importante señalar que no siempre fue considerada de esa manera. De hecho, es una condición física que ha gozado en otros momentos de excelente reputación. Como el tiempo de exposición que tengo es muy corto, realizaré en esta presentación una especie de estado de la cuestión al respecto, basado en datos tomados de la medicina, la historia, la sociología y la antropología. Como trataré de mostrar, aunque sea a grandes rasgos, las maneras de ver y analizar el problema contemplan aspectos disímiles que tienen que ver con el contexto histórico en el cual se realizan o bien con las limitaciones de la propia disciplina desde las que se analiza. Si bien intento hacer un repaso histórico más o menos amplio, el enfoque se centra en el siglo XIX y el siguiente, pues es entonces cuando el problema de la obesidad adquiere connotaciones preocupantes, no solo por sus implicaciones sanitarias en sí mismas, sino por el contexto en que tienen lugar, caracterizado por posturas ambiguas, en tanto que, por un lado, se trata por todos los medios de resolver el problema, mientras que por el otro se generan las condiciones que lo agudizan. Los primeros indicios sobre el estudio de la obesidad como tal se dieron en la época de los griegos. Para filósofos como Platón, la obesidad podría ser incluso bella si correspondía con cierta armonía sugerida por el canon de belleza predominante en ese tiempo. Solo que también en esa época, Hipócrates, a quien se le atribuye ser el primero en referirse directamente a la obesidad, afirmó: los muy gruesos tienden a morir antes que los delgados. Y Galeno, el médico más influyente en la cultura occidental hasta principios del siglo XX, además de clasificar la obesidad en diversos tipos, estableció los sentidos de culpa y responsabilidad que se le atribuyeron al obeso en intensidades diferentes a lo largo de la historia, salvo quizás la Edad Media. Precisamente la Edad Media fue la época en que la obesidad, al menos socialmente, no solo no fue estigmatizada, sino que fue elevada a rango de virtud al convertirse en símbolo de poder, de riqueza y prosperidad, de belleza e incluso de facultad erótica. Esto a pesar de que la Iglesia desde el siglo I había tomado postura contra aquellos que abusaban de la comida, como San Pedro, quien declaró ese siglo como enemigos de Dios a aquellos cuyo Dios era su barriga, o como San Agustín y el Papa Gregorio, que en el siglo V y en el siglo VI, respectivamente, asociaron la glotonería con la obesidad y la consideraron como uno de los 7 pecados capitales. Este es el tiempo de la caída del Imperio Romano y la llegada de los grupos bárbaros que impusieron un modelo de alimentación carnívoro a niveles de gula y una corpulencia que rayaba en la gordura, como formas adecuadas e imprescindibles en cualquiera que quisiera ser líder.
Es a partir del Renacimiento que empieza a darse a nivel social cierto giro respecto a la percepción que se tenía de la gordura. Con todo y que sigue siendo una de las características de la nobleza, también empieza a ser considerada como un defecto de la gente simplona y popular. Aún no se trata de hacer apología de la delgadez, porque esta sigue siendo asociada con lo patológico, con la enfermedad. Dado que la cuestión se planteaba como algo estético y no sanitario, hubo autores que seguían viendo la obesidad más acorde con la belleza que la delgadez, como el médico y agrónomo francés John Libault, quien así lo afirmaba en sus 3 libros sobre el embellecimiento y ornamento del cuerpo humano, publicado en 1582. Como dice Salvador Novo, en el Renacimiento se volcó con furia una ansia contenida de placeres manducatorios que no tardó en añadir kilos a los glúteos femeninos y barrigas satisfechas a los nobles. Ya lo decía el refrán español, donde hay gordura, hay hermosura. La movilidad social que se había venido dando desde siglos anteriores como resultado del surgimiento y consolidación de la burguesía, repercutió de manera importante en el siglo XVIII en la manera de apreciar la obesidad, que empezará a ser cuestionada, lo mismo que la identificación de la grasa como signo de riqueza. El chascarrillo del campesino francés que decía, si fuera rey solo bebería grasa, empieza a perder sentido en un tiempo en que la grasa, como posesión material en forma de alimento, pero también como posesión que se hallaba acumulada en el cuerpo, era vista en tanto que signo de belleza, de riqueza y de bienestar alimentario. La oposición al viejo orden, en nombre de nuevas ideologías y nuevas hipótesis políticas de algunos grupos sociales, entre los que resaltaban sobre todo los burgueses, llevó a que se retomara el valor de la delgadez como modelo estético y cultural, porque representaba rapidez, productividad y eficiencia, lo cual se ajustaba perfectamente a los nuevos tiempos por venir. Aunque de manera incipiente, en el siglo XVIII aparece un nuevo tipo de crítica social en la que el gordo ya no es solo el tipo burdo, sino que puede ser un personaje inútil, perdón, ya me adelanté aquí, puede ser un personaje inútil, improductivo y privilegiado. La gordura se considera característica de quienes tienen fortuna, de quienes engordan con la sustancia que extraen a la viuda y al huérfano, mientras el pueblo muere de hambre. 2 cosas más son dignas de hacer notar de este siglo XVIII. Una es que la palabra obesidad empieza a tener preferencia en los diccionarios, como el publicado en 1701 con el título de Dictionnaire por Antoine Furetière, y en la enciclopedia de 1760, donde obesidad aparece como término médico definido como corpulencia excesiva. La otra cuestión es que la obesidad volvió a verse como una enfermedad que limita las funciones del cuerpo y acorta la vida a través de la producción de peligrosas alteraciones. Así lo veía Malcolm Fleming, quien en 1760 publicó un discurso sobre la naturaleza, causas y cura de la corpulencia. Estudio en el que señala 4 causas de la obesidad. Si bien la primera la relacionaba con el exceso de comida, especialmente de tipo graso, descubrió que no todos los obesos eran grandes comedores, sino que lo podían ser por alguna de las otras 3 causas: la alteración en la textura de la membrana celular, un mal estado de la sangre o una evacuación defectuosa. Pese a cierta apertura en la comprensión de algo que cada vez más empezaba a verse como un problema de salud pública, la obesidad extrema llegó a ser en el siglo XIX algo considerado monstruoso, al grado de que se exhibía como atracción en barracas de feria. Para principios del siglo XX, esa clase de espectáculos se vuelven intolerables y se vuelve al obeso extremo un caso clínico. Sin embargo, de esa circunstancia, el obeso es nuevamente estigmatizado al ser considerado como alguien descuidado de sí mismo, sin voluntad ni dominio, un fracasado incapaz de cambiar sus hábitos y costumbres. En este tiempo comprobamos la persistencia de la ambigüedad respecto a los obesos que mencionamos antes al aludir al siglo XVIII.
Una cantidad razonable de grasa, lo que sea que signifique razonable, seguía siendo vista como signo de respetabilidad porque se la pensaba en términos casi económicos. Se adecuaban simbólicamente la grasa y el capital, de tal manera que la grasa era asimilada en una ecuación que comprendía capital. Por otra parte, al acercarse el siglo XX, comienzan a cambiar las connotaciones sobre la obesidad, pues se la vuelve a ver más seguido como manifestación del acaparamiento egoísta en un contexto con frecuencia claramente político. La grasa aparece cada vez más no como una reserva de seguridad, signo de una gestión ahorrativa y razonada, sino como un abuso parasitario, una acumulación irrazonable y logrera, una retención perjudicial. Las grasas entonces empiezan a ser consideradas cada vez más como tejidos inútiles, sin función biológica particular, una concepción parasitaria de la grasa que se difundirá cada vez más en los años 30 y sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial. Para finales del siglo XX se habla de un cambio paradigmático en la sociología y en la educación, no así en la medicina, disciplina en la que han sido escasos o nulos los intentos de cambio en la manera de investigar el problema de la obesidad, a pesar de la nueva visión que del mismo se ha generado. Esta nueva visión de la obesidad la ve como un problema complejo que surge predominantemente por la influencia de fenómenos políticos, sociales, económicos, culturales y conductuales interrelacionados entre sí, los cuales configuran modos, condiciones y estilos de vida obesogénicos en la sociedad y en las personas que la conforman. La medicina y sus instituciones, además, han sido acusadas de crear una epidemia psicológica corrosiva de obesidad. No es casual que sean las sociedades occidentales donde la obesidad aparece como un problema moral, y es que las personas que no son obesas o de peso normal juzgan y condenan a las otras por estar gordos o gordas. No culpan a la persona gorda si lo es debido a un mal funcionamiento de las glándulas, pero si es obeso por comer demasiado o menciona que no le gusta hacer ejercicio o que ha intentado bajar de peso sin éxito, entonces se le juzga culpable de tener sobrepeso y obesidad. Al respecto se plantea, ahora en el pleno siglo XXI, que resulta ingenuo pensar que sean la falta de ejercicio y la sobrealimentación las causas de la obesidad, y habría que reconocer mejor la complejidad etiológica, es decir, las causas que hay detrás de ese problema. Sobre esto quiero referirme en lo que me queda de exposición. Habría que iniciar esta parte de la reflexión con el importante señalamiento hecho por el antropólogo Jesús Contreras Hernández, en el sentido de que los historiadores de la medicina no explican si los desórdenes alimentarios han existido siempre o son producto del último siglo. Lo importante en todo caso es su incremento real y brusco en los últimos 100 años, lo que ha llamado la atención sobre todo en las últimas décadas. De lo que se trata entonces es de explicar esa tendencia. La cuestión, como dice Contreras Hernández, es que la mayor parte de las investigaciones sobre los desórdenes alimentarios se ha concentrado en los aspectos médicos y psicológicos. Sin embargo, la distribución demográfica de los desórdenes alimentarios evidencia que los componentes socioculturales juegan un papel mucho más importante de lo que sugieren las líneas predominantes en la investigación. Si bien en el problema de la obesidad intervienen componentes genéticos y hormonales, desde la antropología tiende a señalarse a la cultura como un factor determinante, por lo menos en el llamado mundo occidental. En ese sentido, el también antropólogo Claude Fichtler llama la atención en que no es la evolución cultural en sí misma, sino la crisis cultural que atraviesan los países desarrollados, crisis que de manera más amplia se inscribe en una crisis de civilización.
El rechazo a la obesidad, manifestado desde finales del siglo XVIII, se transformó casi un siglo después en lo que el mismo Fischler llama lipofobia o rechazo a la grasa. Lo singular de esta actitud es que fueron las compañías de seguros americanas las que a principios del siglo XX cumplieron un papel decisivo en la génesis del fenómeno al comenzar a cuestionar la obesidad como factor de riesgo mortal. A partir de entonces, el discurso sobre la salud y la obesidad en especial será más que nunca un discurso moral fundado en la responsabilidad individual, pero también sobre la culpabilidad. Así, el judío americano Louis Dublin, vicedirector de la Compañía Metropolitana de Seguros en Estados Unidos de Norteamérica, pudo acuñar la fórmula «Nos cavamos la fosa con nuestros dientes». Las estadísticas de Dublín determinaron de hecho que casi toda la población estadounidense debía ponerse a régimen. De esa manera, lo normal se volvía patológico o, en el mejor de los casos, simplemente patógeno. Los médicos iniciaron entonces las campañas para preconizar el adelgazamiento generalizado. Si a principios del siglo XX se discutía aún sobre si los tejidos adiposos tenían un papel útil o nefasto, en los años 50 no hay duda de que las grasas se tienen como algo francamente amenazante. Con todo y que aún en la actualidad se discuten esos aspectos e incluso se tiene claro que no se ha establecido que la obesidad sea por sí sola un riesgo de mortalidad precoz, lo cierto es que las sociedades modernas se han vuelto lipófobas, odian la grasa. Sobre todo la odian las clases acomodadas, pues curiosamente los discursos al respecto parecen corresponderse con sus prácticas y comportamientos. Las carnes, particularmente las rojas, a menudo se asocian a las grasas y por esta misma razón son rechazadas en respuesta al deseo de diestética que se desarrolla sobre todo entre las mujeres de edad mediana. Así pues, a diferencia de tiempos anteriores, comer grasas ha dejado de ser un privilegio. Tanto ha dejado de serlo que precisamente podemos hablar de una inversión social. Esto es, si antes eran los ricos quienes tenían acceso al consumo de grasa, ahora son los pobres los que la tienen en abundancia. Mucho de la globesidad, como le llamó la Organización Mundial de la Salud, a lo que ha reconocido en 2001 como nueva epidemia a nivel mundial, se debe a la pobreza en que viven vastos sectores de la población. Los pobres no comen lo que quieren ni lo que saben que deben comer, sino lo que pueden, que generalmente son productos industrializados, de producción masiva, indiferenciados y baratos. Y cuanto más bajo es el poder de compra, más alto es el contenido de grasas. Por ese tipo de circunstancias, no faltan científicos sociales que señalan la necesidad de prestar atención a la gran influencia de la publicidad sobre la acción social que invita al consumo, la industria que agrega sustancias a los alimentos para aumentar su poder adictivo y, por supuesto, la condición social de clase que obliga al consumo de lo necesario por barato y no por ser más nutritivo. El papel de la industria alimentaria, ya no digamos el de los medios de comunicación, entre otros factores, es uno de los más señaladamente responsables del crecimiento desmesurado de la obesidad en los últimos siglos, en tanto que fenómeno preponderantemente urbano. En las sociedades agrícolas, en las que figura un alimento de base, en general rico en hidratos de carbono, como los cereales, tubérculos o leguminosas, las sustancias dulces han sido relativamente escasas, altamente valorizadas y su consumo ha sido sometido a controles culturales estrictos y precisos. Pero desde hace menos de 200 años y con una fuerte aceleración en el periodo más reciente, el azúcar se ha convertido en sobreabundante. Como explica el antropólogo Sidney Mintz, una peculiaridad que habría que señalar del azúcar es que al menos hasta 1750 en Europa era un producto reservado para la nobleza, no para los plebeyos. Pero para la nobleza el azúcar no era un alimento propiamente tal, era edulcorante, decorador, medicina, especia, etc.
Después de ese tiempo, y especialmente en el siglo XIX, es que el azúcar fue elevado al rango de alimento básico en la dieta de la población inglesa, principalmente la de las clases bajas, porque para ellas era de los pocos recursos con que podían obtener las calorías necesarias para soportar las exigencias de trabajo que imponía la industrialización. Nada más entre el pueblo británico, el médico John Orr encontró que de 1800 a 1930 el consumo de azúcar se había quintuplicado. Contreras Hernández, por su parte, dice que se calcula que después de 1900 el consumo de azúcar se duplicó, y esto a nivel del mundo occidental, lo que contribuyó en la configuración de las patologías llamadas de civilización ligadas a la nutrición. El exceso de azúcar, dice Contreras Hernández, que representa un aporte calórico importante y de absorción rápida a la vista del gasto energético del ciudadano sedentario, conduce a un peso excesivo y a la obesidad, en sí misma factor de riesgo o de agravamiento en la etiología de las enfermedades cardiovasculares, diabetes, hipertensión, además de la extensión de la caries dental. Termina Contreras. Lo preocupante, desde mi punto de vista, es que el incremento en el consumo de azúcar, que en el tránsito del siglo XVIII al XIX se dio de una manera hasta cierto punto natural, por la novedad que implicaba para las clases bajas el acceder a un producto considerado exótico, por un lado, y por el otro, por la tendencia a imitar las costumbres de las clases altas, se convirtió en parte de un proceso de adulteración de alimentos fomentado por la industria alimentaria, práctica que infortunadamente ha sido respaldada por las clases gobernantes y por todos aquellos científicos coludidos en ese proceso. En este sentido, viene a bien retomar a Claude Fischler cuando nos recuerda que a la obsesión de pureza biológica, tan de moda en los últimos tiempos, por aquello de los alimentos orgánicos y cosas por el estilo, le sucede otra obsesión por la pureza química. Descubrimos así, dice Fischler, efectivamente con angustia, que el progreso alimentario, al mismo tiempo que nos protege de los peligros inmemoriales, la escasez y la corrupción de los alimentos, originaba oscuramente nuevos peligros. Los alimentos bajo celofán, encajonados en los frigoríficos de los supermercados o alineados en estanterías infinitas, son cada vez más para nosotros objetos desconocidos, cargados con toda probabilidad de venenos misteriosos. Y uno de esos venenos a los que alude Fischler es precisamente el azúcar, cuyo uso se encuentra como especialmente clarificador de lo que ha dicho antes. Si bien reconoce que los psicofisiólogos tienen razón cuando afirman que la atracción del sabor dulce es innata en gran parte, también señala la manera truculenta en que se hace uso del azúcar. Y termino con esta cita. El incremento masivo del azúcar en los países occidentales en los tiempos recientes se ha llevado a cabo casi exclusivamente sobre el azúcar llamada invisible, es decir, aquel que se introduce en los alimentos preparados por la industria. Así, ciertos productos que, según nuestras categorías culturales, serían salados y no dulces, contienen cantidades importantes de azúcar. En la composición del ketchup de la marca Heinz representa el 27%. También se encuentra en las mayonesas o en los salchichones industriales. Ciertamente, este azúcar está destinado a hacer comer más. Introducida en alimentos clasificados como salados, la señal dulce no es percibida más que subliminalmente, de manera que el mecanismo biológico se dispara sin que las censuras sociales sean alertadas, sin que los códigos y las normas culturales sean aparentemente afectados, mientras son transgredidos profundamente a través de, en este caso, la oposición, incompatibilidad radical entre lo dulce y lo salado. Termino pues con la cita de Fischler y para finalizar, ahora sí, quisiera recomendarles este video que está en YouTube, que se llama Fed Up, los sucios secretos de la industria de la alimentación,
en donde verán que hay muchos especialistas que van a respaldar mucho de lo que se ha comentado, pero sobre todo mucha información y muchos datos acerca de ese uso del azúcar invisible y cómo se está fomentando un consumo que pues es el que en el fondo y tras bambalinas, de una manera subrepticia, se podría decir, es el que está generando este problema de obesidad, ¿no? Muchas gracias. Pues bueno, vamos a pasar a si tienen algún comentario o pregunta. Muy interesante, te felicito, Juan. Una pregunta y un dato. La pregunta sería, ¿cuándo se da este giro que mencionaste en la representación sobre la obesidad, en el cual pasa de ser la obesidad, pasa de ser de una representación positiva que implica riqueza a una representación negativa en tiempos recientes que implica pobreza? Al revés, ahorita los ricos van a gimnasios, en fin, ese tipo de cosas, más o menos, no sé, ubicar. Y un dato al respecto sobre el azúcar que es sumamente interesante y que lamentablemente nos atañe mucho a los mexicanos, es el asunto del famoso jarabe de maíz de alta fructosa. Si hay algo peor que el azúcar, es el jarabe de maíz de alta fructosa, que lamentablemente, según el dato que tengo, Estados Unidos exporta exclusivamente a México. Y entonces, ese jarabe de maíz de alta fructosa nos hace resistentes a la insulina y provoca diabetes a largo plazo. Sin embargo, como es muy barato, es mucho más barato que el azúcar de caña, entonces prácticamente yo les invito a ver todos los refrescos que hay ahorita en los anaqueles, todos prácticamente, puede haber alguna excepción, todos están endulzados con jarabe de maíz de alta fructosa, y ese jarabe de maíz es el que más entra en ese tipo de productos que mencionas, mayonesa, catsup, incluso en algunos en que uno no se imaginaría, todas las galletas, en fin. Y es un dato muy preocupante porque pues México ya es el campeón de la diabetes, ¿no? Es decir, es una asociación y curiosamente las autoridades mexicanas de salud no hacen nada al respecto. Es decir, al contrario, hay ese fomento de la industria del jarabe de maíz de alta fructosa, que es un subproducto de la industria norteamericana muy barato y que lo venden a México, ¿no? Bueno, para tratar de contestar la pregunta. Hay un inicio que se empieza a notar, digamos, de un cambio más importante. Bueno, yo mencioné en el Renacimiento, hay un primer momento en el que se empieza más o menos a cuestionar la obesidad o se la empieza a ver como parte de ciertos sectores sociales, de las clases bajas y todo. Pero sobre todo, este proceso empieza de una manera más marcada, más evidente hacia finales del 18, como parte de esa movilidad social y esa lucha por el poder entre la burguesía y la nobleza, ¿no? Es un proceso que se está dando a nivel de clases altas y que de alguna manera pues trata de establecer algunos de los miembros de la burguesía y de las clases altas, porque pues obviamente no son todos, que tratan de establecer ciertos elementos de distinción social para diferenciarse de esos grupos que vienen también emergiendo y con esa movilidad social que se da. Pero, como digo, es como una especie de moda en algunos miembros, en ciertos sectores, no es una actitud, digamos, generalizada entre la misma burguesía. Y de hecho, pues, tan no lo es que todo el siglo XIX… La obesidad, la gordura sigue siendo de alguna manera un signo de buena crianza, de salud, de bienestar económico además, sobre todo, ¿no? De estatus y todas esas cosas. La inversión ha sido de una manera más fuerte, entonces se vendría dando hacia el siglo XX y sobre todo en los últimos, no sé, ya estamos a casi 20 años de este siglo, como de mediados del siglo XX para acá, yo creo que podría señalarse así de una manera mucho más marcada, que se da esta inversión y se da pues en parte porque por un lado las clases bajas tienden a imitar los hábitos alimenticios de las clases altas,
pero también y sobre todo quizás por la forma en que se desarrolla la industria alimentaria, ¿no? Como señalábamos, en el sentido de que hay una tendencia a adulterar de una manera muy drástica los alimentos. Yo he trabajado algo poco estos temas, por ejemplo, hice un trabajo en el siglo XIX en el que el tema de la adulteración no lo había contemplado, en realidad yo estaba pensando en otra serie de cosas, y de repente al analizar la documentación y los textos que tenía para elaborar mi redacción, digamos, de los resultados de la investigación, el tema de la adulteración salta así como liebre y resulta que es un tema que debo dedicarle un espacio. Y es un tema que desde entonces, para mí, muy particular modo de ver las cosas, se vuelve preocupante, porque muchos autores tienden a minimizar la cuestión de que la adulteración ha existido siempre y en todo momento. Y ciertamente, la adulteración existe desde siempre, pero la diferencia es que antes de 1800, la adulteración se detecta a simple vista, ¿no? Porque se mezclan cereales echados a perder con cereales buenos, por ejemplo, pero eso se ve, se puede apreciar. A partir sobre todo de finales del 18, pero más marcadamente del 1800 para acá, se empieza a implementar la química, ¿no? En la industria, y sobre todo en la industria alimentaria, y esto se vuelve más sutil, más sofisticado y mucho más complicado de advertir la adulteración. Hay que usar microscopio, laboratorio, etc. La cuestión es que con todo y que hay una legislación que se empieza a generar desde más o menos los 50 del siglo XIX, y se supone, ya Cudi, por ejemplo, un estudioso de estas cuestiones de la alimentación, la cocina y no sé qué, asume en uno de sus trabajos que a principios del siglo XX la adulteración ya habría sido erradicada porque la legislación era muy eficiente y todo. Y yo digo que no, o sea, de hecho, bueno, cité a Fischler, quien está denunciando prácticamente el abuso de la química en la industria alimentaria, ¿no? Y que adultera mucho. Tendríamos que hablar de los transgénicos, por ejemplo, que es también desde mi punto de vista una forma de adulteración de alimentos mucho más sofisticada y muy preocupante por lo que está pasando, ¿no? Entonces, bueno, más o menos por ahí ya la cuestión en cuanto a la pregunta y el comentario, pues es bien interesante pensar en efectivamente el azúcar de la fructosa, ¿no? Habría que incluir otro montón de productos, ¿no? Además del jarabe que mencionas. Muchas gracias por el comentario. Yo tengo también una pregunta y anexa un comentario y otro comentario adicional. He de empezar diciendo que si la doctora Rosina nos dejó una ponencia picante, el doctor Juan Pío mostrando además la diversidad interna de nuestro cuerpo académico, con perdón, pero no puedo dejar de elogiar, nos ha dejado una ponencia un poco agridulce. Pues desde luego, ante todo, y esto es el primer comentario, me parece muy digno de resaltar que su ponencia nos muestre además las cuestiones socioeconómicas relacionadas con algo como la alimentación, que parece como estrictamente cultural muchas veces, o bien tan relacionada con el discurso médico que usted da, bueno, el discurso médico que además es uno de los temas que usted más ha tratado aquí como en otros textos. Yo me preguntaba en todo caso respecto de las representaciones concretamente, sí, también habría que pensar en las representaciones, usted disculpará, del clero, que también, bueno, el canónigo es gordo por definición, y yo me estaba acordando de mi querido fray Joaquín Ferrando, un fraile de Orizaba que logró evitar la expulsión de españoles en 1829, gracias al hecho de gracias a su gordura extrema, que le valieron como enfermedad los médicos orizabeños entonces. Es decir, bueno, entre esas clases altas usted ha mencionado sobre todo la nobleza, pero
creo que también, y esto es un mero comentario desde luego, la imagen del clero gordo, del canónigo que solo vive de los diezmos, también es una de esas representaciones que cabría incluir entre esas representaciones negativas de la gordura. Y a esto va también mi pregunta. ¿No habría más bien hoy en día sí una polarización entre gordura y, no sé, delgadez, o por decirlo de alguna forma, mientras que antaño más bien habría como representaciones muy plurales de la obesidad, algunas positivas, algunas negativas? Es decir, la polarización es cosa del capitalismo. Y un segundo comentario va más relacionado con pues justo esta cuestión que nos denuncia constantemente esta casi patología capitalista, ¿no? De promovernos cosas que al final nos hacen daño y que van relacionadas al final. Yo me pregunto, vaya, a mí lo que me llama mucho la atención es que al principio y al final de su ponencia, al final está el sentimiento de culpa del individuo. Y yo me preguntaba hasta qué punto si antaño la culpa nos venía del discurso religioso, y ahí está el uso. Usted pone, por ejemplo, el cuadro de el Bosco de los 7 pecados capitales, el pecado de la gula, y al final, pues bueno, ahora es el discurso médico el que se utiliza también para fomentar la culpa en un individuo que no es capaz de ser responsablemente delgado, digamos. No habría en todo caso entonces, y no niego que estoy de nuevo jalando un poco de agua para mi molino, de alguna manera el discurso médico es ahora el que nos impone esos sentimientos religiosos, es decir, no tiene una funcionalidad también religiosa ese discurso. Sí, yo estoy de acuerdo contigo. De hecho, parte del problema, creo yo, es que, y creo que por ahí de alguna manera se comentó, aunque muy general el asunto, es que se ve como un problema, el de la obesidad, como si fuera responsabilidad del individuo, ¿no? Se le echa la culpa al individuo. No es que el individuo asuma la culpa, o hemos aprendido a asumirla porque de repente nos la creemos de que es nuestra culpa ser obesos, ser gordos, porque no hacemos ejercicio, porque no nos cuidamos, por esto y lo otro, ¿no? Pero esa es parte de una formación, de algún modo, como tú lo señalabas, que tiene que ver con precisamente el papel que juega el médico, los grupos médicos, pues, que nos están aleccionando en ese sentido, ¿no? Pero el problema, como yo traté de explicar, es que pues hay factores externos que en realidad de alguna manera son determinantes en todo este asunto, ¿no? El asunto de pensar esta otra obesidad que decías de los curas, los frailes, los monjes, sí, es parte de hecho, quizás tendría que incluirlo, pero no sé cómo encaja por lo pronto. Sin duda. Lo voy a pensar. Bueno, acuérdate que si la gordura, la obesidad es consecuencia de comer mucho, acuérdate que eran los conventos principalmente donde se hicieron las mayores invenciones culinarias, ¿no? Y también de bebidas alcohólicas, los vinos, los licores y los grandes platillos. Por ejemplo, las monjas portuguesas son famosas hasta hoy por sus logros culinarios, pero se les atribuye a ellas los grandes recetas, haber inventado. Aquí en México el mole poblano se le atribuye a una. Entonces, pues además de hacer sus ricas comidas, pues se las comían y engordaban, y bueno, de ahí. Bueno, eso es nada más un. Pero no era eso sobre lo que yo quería. Al principio tú nos mostraste cómo en la antigüedad clásica la obesidad pues era hasta noble, ¿no? Tenía un tratamiento noble, se les consideraba a las personas obesas, pues tenía mucha consideración. ¿Estoy cierta? ¿Sí?
No, lo que dije fue que con los griegos, por ejemplo, Platón, por ejemplo, asociaba la gordura con cierto canon de belleza que tenían, y si había armonía en el cuerpo, o sea, si la gordura estaba bien armonizada, entonces era un cuerpo bello, no se veía mal. Porque justamente ahí no recuerdo haber visto ninguna escultura de alguien gordo, siempre buscando la perfección física y siempre pues representando y figuras bastante, pues eran delgadas, así. Nada más eso, el comentario sí. Bueno, quizás si hablamos de escultura, en todo caso habría que haber puesto algo de los etruscos, ¿no? Que esos sí tenían fama de ser obesos. Se habla del obesus etruscus, que es un pueblo que al parecer era muy aficionado a la cuestión de la comida y por lo mismo era bastante gordo. Y sí hay muchas representaciones en ese sentido, ¿no? Nada más para hacer un comentario de algo que me mencionaba David y se me pasó un poco aquí, es que la representación de la gordura y todo cómo se ve, sobre todo en estos tiempos, nada más decir pues que parece ser que es cultural, de hecho, ¿no? Porque, bueno, ahora no lo mencioné, esto tendría que aparecer en el trabajo que espera sea parte de una publicación. La distinción de pueblos africanos, donde la gordura es como una cuestión de prestigio bien importante, ¿no? Hay pueblos, por ejemplo, en cierta parte del desierto del Sahara, en la que hay niñas a las que desde los 8 años se les selecciona para ser casada con X miembro de la tribu, y desde entonces se le educa y se le cuida para que adquiera kilos, ¿no? Se le alimenta especialmente con leche, según esto, para que suba de peso, y entre más gorda se ponga, más hermosa va a ser y más buena madre va a ser. Y hay otras tribus también africanas en donde quienes aspiran a ocupar cargos de liderazgo tienen también que ponerse gordos, porque entre más gordo, más posibilidades tiene de ser elegido como líder de la tribu, ¿no? Entonces, bueno, son diferentes formas de ver la gordura, ¿no? Quizás incluso, como en algún momento dado también mencioné, el problema no sea en sí mismo la obesidad, sino con qué nos provocamos la obesidad. No sé, son cosas que habrá que seguir analizando, ¿no? Yo quiero nada más hacer una pregunta. A mí me ha llamado mucho la atención la cuestión de los hábitos alimenticios y de las dietas. Y bueno, yo como que observo que la dieta mediterránea es así como que la gente que acostumbra comer así es más delgada, o sea, los europeos. Y los estadounidenses son así como gordos por sus horarios y la comida chatarra y todo eso. Entonces yo te pregunto, ¿no tendrá también que ver la hegemonía que a lo largo de la historia han jugado el mundo europeo y ya después Estados Unidos? Sí, totalmente, totalmente. Hay un modelo que se impone desde la época de la conquista, que es básicamente, bueno, en algún texto por ahí lo menciono, el asunto de la alimentación carnívora en exceso, ¿no? Y por excelencia, como si la alimentación con carne fuera lo más fundamental y el consumo de otro tipo de cosas, no sé, alimentos vegetales, fuera considerado como propio de gente inferior. Entonces sí, desde luego hay una imposición, hay una cuestión ahí de hegemonía cultural que tiene que ver con ese tipo de cosas, ¿no? O sea, es interesante ver cómo en un momento dado se impone ese modelo de los países nórdicos, más al norte, y no los de la parte sur o mediterránea, como tú señalas, ¿no? Quizás nos hubiera convenido más que nos hubieran impuesto ese tipo de modelos y no esos otros. Pero el otro era el más relacionado con la cuestión guerrera, la cuestión de la fuerza, la cuestión del dominio. Entonces supongo que por ahí va el asunto, ¿no? Gracias, pues. La última.
Bueno, con lo que comentaba el maestro David sobre este discurso religioso, hay un filósofo y sociólogo que es José Luis Moreno Pestaña, que él hace estudios sobre la capitalización del cuerpo, específicamente los trastornos alimenticios, y él a lo que estudia tiene que ver más con la anorexia y la bulimia, pero bueno, es la parte opuesta, lo sé, pero él habla sobre cómo es que durante mucho tiempo la cuestión que tenía que ver con la delgadez tenía relación, el no comer, con un vínculo religioso y con el misticismo, es decir, a través de esta falta de hambre se podían experimentar todo este tipo de cosas, ¿no? Pero que después en el siglo XX pues viene la parte en la que tiene que ver también con un estatus social. Entonces, pero al fin y al cabo el discurso de culpabilidad, que él también lo vincula mucho con lo religioso porque él de hecho sigue mucho la línea de Bourdieu, entonces habla también sobre estas prácticas culturales y prácticas religiosas que están relacionadas mucho con tanto, es el mismo discurso, bueno, la misma estructura, pero solamente cambiándole algunas palabras o situaciones y demás. Pero era nada más como un comentario a lo que decía el maestro David, que sí hay algunos estudios que están enfocados, pero desde la sociología en torno a esto. Muchas gracias. Bueno, pues ahora le entrego al doctor Juan Pío Martínez el reconocimiento por su ponencia.